el programa, 2015 ha estado marcado por la caída en el precio del cobre. Por eso, el lunes les mostramos la última medida que el gobierno anunció para la pequeña y mediana minería y que no se vea tan afectada. Esta es el Fondo de Sustentación del Cobre y que actúe antes, con más fuerza y también sea permanente. Queremos hablar de este tema y para eso tomamos contacto con la ministra de Minería, Aurora Williams, quien tuvo la amabilidad de conversar con Agenda Económica. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un placer de saludarte. Ministra, hagamos un poco de algo más práctico, algo para que todas las personas que nos están viendo entiendan. ¿De qué se trata el Fondo de Sustentación del Cobre? Bueno, Chile tiene una política de sustentación del precio del cobre para la pequeña minería que también se aplica a la mediana minería. Esto lo aplica ENAMI en las compras que hace a sus proveedores mineros. Por lo tanto, se establece una banda que permite proteger al pequeño minero de la baja del precio. A modo de ejemplo, durante el año 2015 la banda era de 30 centavos, por lo tanto, si el precio era de 2.10, a modo de ejemplo, ENAMI compra a 2.40, es decir, con 30 centavos por sobre el precio de mercado. Y esto funciona en la forma de un crédito. Significa que a los pequeños mineros se les entrega el crédito cuando el precio está bajo el precio de mercado y luego cuando la condición mejora y el precio de mercado está por sobre el precio de sustentación, ellos proceden a devolver este monto que en algún momento se presta y en otro momento del tiempo se devuelve a ENAMI, siendo ENAMI quien lo ejecuta, con un fuerte respaldo del Ministerio de Hacienda, quien establece los parámetros generales de aplicación y además financia este fondo al año fiscal siguiente en el cual se aplica. Ministra, vamos a las medidas concretas. A partir del 1 de enero, esa banda que usted dijo que es de 30 centavos pasará a ser de 40 centavos. Es decir, como hoy el cobre cerró en $2 con 12 centavos la libra, ENAMI compraría la libra en $2 con 42 centavos. Perdón, con 52 centavos. Sí, aquí hay un detalle que entender de cómo funciona el mecanismo. Primero, un tema importante y que la presidenta Michelle Bachelet lo ha anunciado, es que el precio de sustentación pasa a ser definido por el comité de expertos del Ministerio de Hacienda. Ese es un tema fundamental que el sector lo había pedido con mucha fuerza, porque por distintas modificaciones que ha tenido el decreto que establece la política de sustentación, este precio era fijado unilateralmente por el Ministerio de Hacienda, lo que naturalmente hacía que se perdiera la objetividad. Hoy día el precio fijado de sustentación conforme al comité de expertos es de 2.98, lo que apunta a una institucionalidad que va a estar detrás de esta política de sustentación. Lo segundo es que más que una banda fija, que es como hasta ahora funcionaba, buscamos tener una institucionalidad más permanente que permita que esta banda en la práctica sea una banda móvil que en la medida que más baja el precio se sustenta de mayor manera. Entonces le voy a dar un ejemplo. Con los 30 centavos que teníamos en el año 2015, en el mes de diciembre, ENAMI compró a 2.48. En el nuevo modelo, con esta banda que tiene esta variabilidad conforme a la profundidad de la caída del precio, compraría a 2.56. Entonces hay una mejor posición, una mejor cobertura para la pequeña minería en este contexto de baja de precio y que esta baja en algún momento pudiera profundizarse. Como usted dice, ministra, lo que se busca es dar una mirada más institucional, más de Estado a esta política y no solamente del gobierno que está contingentemente. Ahora quisiera preguntarle, cuando se señala que el fondo de sustentación se activará cuando el promedio del cobre esté en 2,98 y no en 2,90, eso quiere decir que cada vez que el promedio baje de $2,98, ahí va a empezar a funcionar este mecanismo, como por ejemplo está sucediendo ahora y prácticamente durante todo el año. Así es, pero proyectémonos al año 2017, a modo de ejemplo. Si el comité de expertos del Comité de Hacienda en los meses de julio-agosto, que es donde normalmente se reúne para fijar el precio del próximo año, determina que el precio de largo plazo es 2.80, va a estar vigente el precio que determine dicho comité. Hoy día es 2.98 porque así lo determinó el comité de expertos para el año fiscal 2016. Entonces aquí hay una institucionalidad detrás. Y eso para nosotros es muy importante porque da objetividad y certezas al sector. Y ese precio de sustentación que se fija cada vez que el precio real está por debajo del precio a sustentar,
inmediatamente se activa el proceso de sustentación para la pequeña minería. Ministra, ¿qué comité va a determinar estos precios? ¿Es el mismo que determina el cobre de largo plazo para el cálculo del presupuesto? Así es, efectivamente es el mismo, es una institucionalidad que existe, que está disponible, que funciona y de la cual nosotros efectivamente tomamos las recomendaciones que hace al Ministerio de Hacienda. Ministra, usted, para que nos cuente, nosotros por información tenemos una noción de lo que sucede en la gran minería, donde han habido numerosos despidos, donde ha habido reducción en la producción de los yacimientos, postergación de inversiones. ¿Qué es lo que sucede en la pequeña minería? ¿Está la misma situación? ¿Hay más cierre de yacimientos? ¿Cómo podría calificar y explicarnos el momento que vive ese sector del país? Bueno, señalar primero que la pequeña y la mediana minería es fundamental para nuestro país, en particular por lo que significa desde el punto de vista de la descentralización. Nosotros tenemos más de 20 comunas cuya actividad fundamental es la pequeña minería. Por lo tanto, tiene un efecto de empleabilidad y también tiene un efecto multiplicador dentro de las economías locales. De allí la importancia que damos y el rol fortalecedor que hemos asignado a ENAMI como gobierno desde que asumimos, de manera de que efectivamente tengamos una ENAMI eficiente que preste servicio a la pequeña minería. Nosotros en lo que ha sido el año 2015 hemos perdido del orden de 150 faenas en la pequeña minería. Hoy día operan del orden de 900 faenas mineras a lo largo del país, concentradas fundamentalmente en el norte, sin desconocer la pequeña minería que hay en la región de Valparaíso, en la región de O'Higgins también, pero hay una concentración en la región de Atacama, en la región de Coquimbo y en el sur de la región de Antofagasta. Estas faenas aportan sustancialmente a las economías locales. En general generan empleo, cerca de 12.000 empleos a nivel país, y un tema relevante es el efecto multiplicador, en donde podemos considerar que más de 50.000 personas giran en torno a la pequeña minería de nuestro país. Ministra, en el caso de la pequeña minería, ¿sí? Quisiera preguntarle, porque usted señala que hay cerca de 900 faenas en la pequeña minería de nuestro país y que 150 han cerrado. Estoy haciendo un cálculo rápido de más o menos un 20%. ¿Eso también se puede decir para el empleo que genera el sector, que también se ha perdido el 20% del empleo haciendo esta correlación? Bueno, efectivamente, la pequeña minería es más susceptible a la variación de precio. Por un tema de tamaño de producción, por un tema de espalda económica. Sí, un tema importante es que ENAMI compra a los pequeños productores en pesos y nos ha ayudado este año a sostener la baja del precio, el tipo de cambio. Pero esta situación ya se agudiza en los últimos meses, en donde efectivamente vimos precios promedios mensuales de cobre del orden de los 2.10, 2.18, que es una cifra que ya no es capaz de mitigar el tipo de cambio alto que hemos tenido durante el año 2015. Y eso naturalmente tiene un efecto en el empleo. De allí que es tan importante esta política de sustentación desde el punto de vista de la estabilidad que ofrecemos como gobierno, que lo ha anunciado la Presidenta de la República desde el punto de vista de relevar la importancia que tiene la pequeña minería, en particular en las economías locales. Y esto se suma a acciones concretas que hemos realizado a través de ENAMI y Cernagiomín, que apuntan a disminuir costos en este segmento tan particular que es la pequeña minería de nuestro país. Bueno, ministra, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que una coyuntura como es la caída del precio del cobre está bien, afecta al fisco, pero lo más importante es que también afecta los empleos de este sector de la minería y eso es lo último que uno quisiera para las personas que viven en nuestro país. Ministra de Minería, Aurora Williams, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, muchas felicidades, compartimos lo que tú señalas y de allí el esfuerzo importante de nuestro gobierno de apoyar a la pequeña y a la mediana minería con acciones como la que acaba de anunciar la Presidenta de la República, que es la política de sustentación para el año 2016. Bueno, con esta explicación de la ministra del ramo sobre el Fondo de Sustentación del Cobre, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.